Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a meditar la palabra de Dios en este día, hermanos. Sabemos que el tema que hemos estado estudiando en este mes, ¿verdad? El tema es ciudadanos de los cielos, hermanos. Vemos que es importante saber, hermanos, para que nosotros pertenezcamos a esa ciudadanía que Dios, ¿verdad?, nos pone. Tenemos que cumplir ciertos requisitos, tenemos que cumplir las cosas, ¿verdad?, que Dios nos pone a través de las Escrituras, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen a ir a Dios en oración para que sea Él, hermanos, el que nos guíe en este momento, que sea Él el que nos exhorte en este día, hermanos, para que todo lo que hagamos, hermanos, sea solo para honrar su santo nombre, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, Padre bendito, Padre eterno, Señor, en estos momentos, Padre, en el cual sus hijos estamos en este primer día de la semana, Padre, conectados por este medio, Señor, pidiendo, bendito Dios, rogándole, Señor, para que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, Señor, solo sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre, Señor. Bendito Padre, que estas palabras, bendito Señor, este tiempo de meditar su palabra, Padre, usted nos ayude, Señor, a ser mejores personas. Usted nos ayude, Señor, si es que estamos mal, bendito Dios, a recomponer nuestro camino, Señor. Y bendito Padre, que usted nos ayude siempre, Padre bendito, siempre a hacer su voluntad, Padre. Denos sabiduría y entendimiento, Señor. Quítenos de nuestra mente, de nuestro corazón, toda cosa que no sea buena delante de sus ojos, Padre, y que usted nos perdone, Señor, si hemos fallado en algo, bendito Dios. Pidiendo dirección nuevamente y agradeciéndole, Padre, que nos da este tiempo. Todo esto se lo agradecemos, se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por Él le damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, veíamos el tema de este mes es ciudadanos de los cielos, hermanos, ¿verdad? Ahí Filipenses 3:20 nos lo dice bien claro, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros, ¿verdad? Una vez que nosotros obedecemos a Dios, tenemos esa gran bendición. Y para hacerlo, hermanos, es una serie de pasos que tenemos que hacer, hermanos, para poder tener ese privilegio que tenemos ahora. Uno de los pasos muy importantes, hermanos, es lo que es para pertenecer a esta ciudadanía. Y vemos en la palabra de Dios, hermanos, que muchas veces en las predicaciones, en las clases, nos repiten en la forma en la cual tenemos que obedecer, hermanos, los pasos que tenemos que seguir para poder pertenecer a esa ciudadanía. Pero antes de eso, hermanos, les voy a pedir que me acompañen aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios para todos. Nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 1, nos dice, ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. El apóstol Pablo, hermanos, como ahorita veíamos en la cena, como ahorita veíamos en la ofrenda, hermanos, ¿verdad? Nos dice la palabra, nos dice el apóstol Pablo, dice que para él no es molestia, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿verdad? Lo hace por seguridad de nosotros. Asimismo, hermanos, los pasos que tenemos que seguir para poder pertenecer a esa ciudadanía, hermanos. Y vemos nosotros
aquella persona que pertenece, ¿verdad? A a una comunidad, a un estado, tiene que cumplir ciertos requisitos, como lo veíamos en, en otras exhortaciones pasadas, hermanos. Un ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un estado y sometido a su vez a sus leyes. Me acuerdo, hermanos, haciendo un paréntesis, cuando me tocó vivir como 12 años en Estados Unidos, y en ese tiempo estaban arreglando papeles, y me acuerdo que fui con mi hermano a ver qué se necesitaba pues para que en ese tiempo era un permiso, sí, la ciudadanía. Y me acuerdo que en ese tiempo una de las cosas bien importantes que te pedían, algo, algo que muchas veces nosotros, nos falta, ¿verdad? Nos falta mucho. Me acuerdo que en ese entonces pedían el 70-80% que tenía que hablar un inglés, tanto hablarlo como escribirlo. Eh, Otro requisito era que tenía uno que estar ahí eh, de 10 a 15 años viviendo en ese país y hacer las taxas. Las taxas es eh, registrar, ¿verdad? Todo lo que nosotros, lo que ganamos. Y, y me acuerdo que, y ciertos requisitos más, hermanos, eh, las cuales pues no cumplíamos. Y vemos en aquel país que para pertenecer o darle un no sé, ir a sacar una licencia, hermanos, ir a sacar un ID para saber que nosotros estamos allá para identificarnos. No se podía, hermanos, era muy difícil. Me acuerdo que después de 2 años me tocó ir a Norte Carolina y afortunadamente ahí pude sacar mi licencia. Pude, con esa licencia, me acuerdo que nos paraban y con esa licencia acreditaba que estaba en ese país bien. Y me acuerdo que esa licencia me ayudaba mucho, hermano, me ayudaba demasiado. Asimismo, eh, es el ciudadano, ¿verdad? Que tiene que cumplir ciertos requisitos para poder pertenecer a ese estado, pertenecer a esa sociedad o a ese país, hermanos. Y vámonos de lleno al tema, hermanos. ¿Qué pasos tenemos que seguir nosotros para pertenecer a esa ciudadanía, hermanos? Lo veíamos aquí en el apóstol Pablo en el capítulo 3:1, dice que decía él que para él no es molestia repetir lo mismo. Dice que él lo hace, ¿verdad? Sino todo lo contrario, él lo hace por seguridad de nosotros. Y vemos nosotros, hermanos, que los pasos que tenemos que hacer para pertenecer a esa ciudadanía, el primero es el oír. Nosotros, cada uno de nosotros, nos acordamos que fue lo que nosotros hicimos cuando nosotros nos estábamos convirtiendo, ¿verdad? Estábamos cambiando nuestra vida, estábamos escuchando del Evangelio de Cristo. Eh, el, el, primer, el primer paso es oír, hermanos. Y nos dice ahí nos lo dice Romanos 10, capítulo 17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Primero que nada tenemos que escuchar, tenemos que ver tenemos que ver lo que nosotros lo que nosotros tratamos de discernir. Otro de los pasos, hermanos, es creer. Y creer, la respuesta nos lo da allí en el libro de San Juan 3:26. Y ese versículo me imagino que todos nos lo sabemos de memoria, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y estos pasos también es para aquella persona que nos está escuchando, aquel amigo o aquel visitante que nos está, que está con nosotros en este tiempo a través de este medio, hermanos. Tenemos que creer lo que Dios nos está diciendo. Y aquí vemos una palabra bien clara, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí vemos que Dios lo hizo por todos, no por ciertas personas. Él lo hizo por todo el mundo. Ahí dice la palabra de Dios. Otro de los pasos es el arrepentimiento, hermanos. Arrepentirse. Y muchas veces he llegado a pensar, hermanos, que a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero aquel hermano, aquel hermano o persona que entre comillas se arrepiente y se bautiza, hermano, oye, cree, se arrepiente. Aquella persona que no cambia su vida, que no se ve el cambio realmente, aquella persona que sigue en pecado, aquella persona que no deja las cosas mundanas, a lo mejor, hermanos, no ha hecho, no ha hecho realmente eh, los pasos que deben de ser, no los ha discernido bien, no los ha hecho de la manera correcta, hermanos. Y vemos que el arrepentirse nos dice Lucas 13:3, os digo, no antes, sino os arrepentís, sino antes, sino os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Nos tenemos que arrepentir de todo, hermanos, de lo que hagamos hecho. Tenemos que tener esa conciencia en la cual nosotros, como cristianos, como hijos de Dios o como visitante, tenemos que reflexionar en cada momento, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos. Y podemos decir, ¿arrepentirse de qué? Nos arrepentimos de nuestros pecados, de las malas cosas que hemos hecho. Otro de los pasos, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Tanto al visitante como a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, es confesar. Allí en Mateo 10:32 dice, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros confesamos, ¿verdad? Nuestros pecados. Nosotros confesamos que Dios existe, hermanos, que es el Todopoderoso, es el que nos guía, hermanos. El quinto paso es el bautizarse. Ahí, ahí entra, eh, ahí entra una de las cosas más importantes, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos. Nos dice Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, vemos que la palabra de Dios nos dice que recibiremos el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados, hermanos, somos sumergidos y nos levantamos a una nueva vida, hermanos. Todos nuestros pecados son perdonados porque lo dice la palabra de Dios. Hasta ahí nosotros, ¿verdad? Que tenemos esa ciudadanía. Ahí cuando nosotros hacemos eso, automáticamente nosotros somos ciudadanos, hermanos. Pertenecemos a esa ciudadanía que Dios nos lo ha puesto aquí en la Biblia. Pero no todo queda ahí, hermanos. Muchos de nosotros pensamos que cuando ya nos bautizamos todo ahí queda, todo está bien, todo está excelente.
Y pensamos que ahí, hasta ahí es todo, y no, hermanos. Otros de los pasos, el último paso también, yo creo, uno de los más importantes, hermanos, que es el ser fiel hasta la muerte. Tenemos que ser siempre, perseverar siempre. Tenemos que dejar siempre las cosas mundanas, las cosas que no son de edificación para nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios nos lo dice en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí entra lo que tenemos que tener en mente, hermanos. Dice, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces vemos los pasos que tenemos que seguir, hermanos, para pertenecer a esa ciudadanía que Dios nos muestra. Y cuando nosotros pertenecemos a esa ciudadanía, hermanos, cuando nosotros somos ciudadanos de los cielos, ¿verdad? Ahí vemos nosotros que hay ciertas cosas que tenemos que siempre estar perseverando en nuestra vida, hermanos. Ahí vemos en completo el plan de salvación, ¿verdad? Vemos la obediencia que tenemos que hacer. Vemos que nosotros, cada uno de nosotros, ya lo hicimos, y hay visitantes, visitantes que nos están acompañando, que a lo mejor no lo han hecho, y a lo mejor se les invita a que pongan eh, a escuchar lo que Dios dice, que seamos pronto para escuchar, tardo para hablar, y de esa manera, pues, eh, ver realmente lo que Dios nos está mostrando a través de las escrituras, hermanos, que tenemos que oír, que tenemos que creer, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que confesar, que tenemos que bautizarnos y servirles hasta la muerte, hermanos. Teniendo eso en mente, hermanos, cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros obedecemos los pasos que tenemos que hacer para pertenecer a esa ciudadanía, hermanos, tenemos que ver que la muerte de Cristo, ¿verdad? Produjo dos cosas muy importantes para el cristiano, para, para aquella persona que antes era, que antes era del mundo y ahora llega a ese bautismo, llega a ser hijo de Dios. Las dos cosas, una de esas cosas, hermanos, muy importantes que nosotros recibimos cuando nos bautizamos y obedecemos aquella doctrina, aquellos pasos, aquella salvación, es esta, hermanos. Nos los dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. O sea, no hay más, hermanos, ahí solamente está Dios y el intermediario es Jesucristo. A través de él, nosotros somos salvos. Nosotros podemos pertenecer a esa ciudadanía, hermanos. Podemos ser salvos, como nos dice la palabra de Dios. Es una de las cosas muy importantes, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, somos salvos. Y a lo mejor decimos salvados en la salvación, es decir, hermanos, la salvación de nuestras almas, la eternidad con Dios. La otra, la otra parte, hermanos, en la que nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, lo decíamos al principio, ¿verdad? Pertenecemos a esa ciudadanía en los cielos. Y nos lo dice nuevamente Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Al principio nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos, nos deleitamos, ponemos nuestro esfuerzo, nuestro empeño aquí en el mundo, vemos que es en vano, hermanos, porque Filipenses nos lo muestra de una manera muy clara. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos. En ningún otro lugar, hermanos, más que en los cielos. Y hasta ahí todo vemos que está claro, hermanos, vemos que todo está bien. Pero nos dice aquí, nos recuerda lo que nos aleja de Dios. Aquello que anteriormente vemos que es cuando nosotros nos bautizamos somos salvos, entra la salvación y nos recuerda también aquello que nos aleja, ¿verdad? De aquella salvación, de aquella morada en Dios, de aquella ciudadanía, ¿verdad? En los cielos. Y una de las cosas que nos aleja, hermanos, una de las cosas muy importantes que nos aleja de eso es tomar en vano el nombre de Dios, negándolo, hermanos. Muchas veces nosotros ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestra mirada, ponemos todas las cosas, las ponemos puede ser en muchas cosas, hermanos, pero la palabra de Dios nos lo dice claro aquí en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová de tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Y vemos, hermanos, que pues Dios es el omnipotente, hermanos. Dios es el único. Y lo veíamos en otras clases pasadas. Dios es bendito. Dios es el todopoderoso. Y vemos que nosotros muchas veces no tenemos en mente eso, hermanos. Se nos olvida que Él es todo lo que tenemos, porque no somos de este mundo. Nos dice la palabra de Dios, como nos dice, hermanos, que somos ciudadanos de los cielos. Por eso es que nos recuerda otra de las formas, hermanos, en las cuales nosotros nos vamos alejando de esa salvación, nos vamos alejando, el amor a las riquezas. Yo siento que es una de las cosas, hermanos, que más lucha la persona, que más lucha es el amor a las riquezas, hermanos. Y nos lo dice aquí en Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 17. Dice a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Cuando nosotros, hermanos, obedecemos, como lo veíamos al principio, ¿verdad? Esos pasos a seguir, nos bautizamos y somos, y perseveramos en la palabra de Dios. Aquí nos dice la palabra de Dios, que todas las cosas son para que las disfrutemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice, todo lo que tenemos, todas las cosas que están aquí en este mundo, nos lo vuelve a decir, son para que las disfrutemos. Con el dinero, hermanos, sí, podemos salir a pasear, podemos ocuparlo para comprarnos algo que nos guste, pero la palabra de Dios nos dice que no pongamos la esperanza en las riquezas. Y desafortunadamente, hermanos, hay mucha gente que se levanta en las mañanas y puede decir,
pues no me preocupo tengo mucho dinero, tengo muchas posesiones, tengo varios, no sé, varios carros o etcétera, hermanos. Pero vemos que la palabra de Dios nos dice que no pongamos la esperanza en las riquezas. Porque el día de mañana, hermanos, dice que nosotros somos como la neblina, ahorita estamos y mañana ya no estamos. ¿Y dónde quedaron esas riquezas? Pues las riquezas se quedan aquí, hermanos. Y lo importante es, es nosotros, nuestras almas, hermanos, ¿dónde vamos? Por eso es que Dios nos lo repite muchas veces en su palabra, que busquemos las cosas de arriba, no las terrenales. Otra de las cosas, hermanos, que nos alejan, otra de las cosas que muchas veces lo hacemos hasta inconscientemente, ¿verdad? Es cuando mentimos, cuando somos deshonestos. Y vemos que para Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico. Para Dios el pecado es pecado, hermanos, y, y así es. Me acuerdo que un hermano de Toluca en una clase nos decía, oye, si en la mesa pongo 1,000,000 de pesos, pasas y los agarras, o pongo una moneda de 5 centavos, pasas y lo agarras y te lo llevas, ¿cuál sería más pecado? Y vemos que para Dios no hay pecado grande ni pecado chico, hermanos. Para Dios el pecado es pecado y no hay pecado grande ni chico, hermanos. Y nos lo dice ahí Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Cuando nosotros mentimos, cuando nosotros somos deshonestos, dice la palabra de Dios que es una abominación. Es algo no grato delante de Dios, hermanos. Es otra de las partes en las cuales nos alejan de esa ciudadanía, hermanos, de esa salvación que nosotros no lo hemos ganado, hermanos, porque a lo mejor, a lo mejor usted lleva 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 20, 30 años obedeciendo la palabra, ¿verdad? Siendo cristiano, que se bautizó, hermano. Pero no lo hemos ganado nosotros sin merecerlo, porque vemos que Dios lo hizo, lo veíamos allí en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no, en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Y no nos costó nada, hermanos. Pero sí no lo hemos ganado. Sí no lo hemos ganado a través de dejar las cosas del mundo, hermanos, de dejar las cosas que no son edificantes para nosotros. Nos lo hemos ganado a través, hermanos, de que nos conectamos los miércoles para las clases, los viernes para las oraciones y peticiones, los domingos como hoy, hermanos, el primer día de la semana. Y nos lo hemos ganado, hermanos, porque el Hijo de Dios no es mentiroso. El Hijo de Dios no es deshonesto. No pone no pone su mirada en las riquezas. Agrada a Dios en todo momento, hermanos. De esa manera uno se gana ese lugar en los cielos, hermanos. Otra de las cosas que nos alejan de Dios es el odio, hermanos, el odiar. Y nos lo dice ahí Romanos 12:9. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y vemos aquí que anteriormente, cuando llegábamos al servicio los domingos que estábamos presencialmente, hermanos, veíamos que simplemente con el hecho de que llegábamos al local, ¿verdad? Era una bendición de Dios, era algo,
que nosotros a lo mejor no lo teníamos mucho en cuenta, que teníamos un lugar donde nosotros nos reuníamos y llegábamos y le dábamos un abrazo al hermano, al visitante, y no teníamos que preocuparnos como en esos tiempos ahorita que tenemos que estar siempre a una cierta distancia, ponernos el cubrebocas, hermanos. Dice la palabra de Dios, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, dice seguir lo bueno. Otra de las cosas, hermanos, es la envidia. A lo mejor lo hemos experimentado con un familiar, lo hemos experimentado con un vecino, eh, de muchas formas, pero también, hermanos, desafortunadamente luego lo experimentamos con nosotros mismos, con hermanos, y vemos que eso no está bien delante de los ojos de Dios, porque nos dice la palabra de Dios, porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso Dios, hermanos, nos dice que la envidia no es buena. La envidia es una de las formas de las cuales nos pueden alejar de Dios, no podemos perder esa ciudadanía, hermanos, esa salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Y esto va junto con lo que son las riquezas, hermanos, la avaricia. Y nos vuelve a repetir nuevamente aquí en Filipenses 3, versículo 1, cuando nos dice que, dice, ahora hermanos míos, alégrense en el Señor en cuanto a lo que sigue. Para mí no es molestia repetirles lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Y a lo mejor, hermanos, muchos de nosotros cuando estamos predicando la palabra de Dios, a lo mejor repetimos muchas cosas. Y de la misma manera nosotros lo hemos entendido así de la Biblia, que al igual lo estudiamos muchas veces y lo repetimos porque por nuestra propia seguridad, hermanos, para que no se nos olvide. Porque la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice que luego de repente somos olvidadizos, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice en Salmos 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Muchas veces, hermanos, la avaricia es una de las causas de las cuales nos va alejando poco a poco de Dios. Imagínense, hermanos, yo he escuchado hermanos que llevan 30, 40 años en el Evangelio, 20, y de repente escuchamos que dicen, ¿qué crees que el hermano ya se alejó de la iglesia, ya no está ya no está, ya no tiene comunión con la iglesia, se apartó? Imagínense, hermanos, a través de 20, 30 años, él prácticamente es una vida completa. Ese hermano que obedeció, ¿verdad? Que obedeció la forma de los pasos que tuvo que hacer para poder pertenecer a la iglesia. Se aparta de Dios. Y qué triste es, hermanos, que vemos ¿por qué pasa ese tipo de cosas, hermanos? Porque todo esto que estamos viendo, las riquezas, el odio, la envidia, la avaricia, hermanos, todo ese tipo de cosas pueden más, pueden más que Dios en nuestras vidas, hermanos. Y nos vamos desviando porque vamos dejando que estas cosas tengan más volumen dentro de nosotros, hermanos. Porque se nos olvida que en todo momento, en todo lugar, a toda hora, a todo segundo, hermanos, tiene que estar Dios presente en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, hermanos.
Y vemos nosotros que ya obedecimos, que ya cuando nos bautizamos somos salvos, hermanos. Pertenecemos a esa ciudadanía que Dios nos dice allí en Filipenses 3, 3:20, porque nos dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Y tenemos que hacer conciencia, hermanos, y tenemos que dejar todas las cosas que no son gratas delante de Dios, hermanos, para poder seguir en el camino y poder pertenecer a esa ciudadanía, para poder ser salvos, hermanos. Y aquel visitante también que nos está escuchando, también decirles que Dios, Él es paciente para con nosotros, hermanos. Pero Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, hermanos. Él nos da libre albedrío para que nosotros veamos realmente la grandeza de Dios, para que Él vea, para que la persona, para que en el momento también nosotros vimos, ¿verdad? Que Dios es verdad, que Dios es omnipotente, es el único, es eterno, es bendito, hermanos. Por eso es que busquemos siempre, hermanos, las cosas eternas, siempre las cosas que Dios nos lo dice y nos lo repite una y otra vez en la Biblia, hermanos, que somos ciudadanos de los cielos, que estamos de paso en este mundo, que somos peregrinos de este mundo, hermanos. Y nos lo dice allí en Juan 14:2, si me acompañan. Juan 14:2. El libro de San Juan 14:2 nos dice la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios para todos, hermanos. En este versículo se me hace un poquito más claro. Dice la palabra de Dios: hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Dice el versículo 3: y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Por eso es, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que busquemos. El camino que nos está diciendo aquí es buscar las cosas eternas, buscar las cosas que no se ven, hermanos. Entra mucho la fe, entra mucho las cosas que no se ven, hermanos. Segunda de Corintios 4:18 nos lo dice bien claro, hermanos. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchas veces vemos, hermanos, podemos ver, anteriormente veíamos las riquezas, podemos ver aquí cierta cantidad de dinero, pero dice Dios que esas cosas son temporales, hermanos. Y nos dice, pero las que no se ven, dice, son eternas. Y Apocalipsis 3:11, hermanos. Dios hace una promesa, ¿verdad? Nos dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, como lo decía, hermanos que están en el Evangelio, mucho tiempo. O a lo mejor llevan 5 o 10 años, hermanos. Dice la palabra de Dios: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que no perdamos esa ciudadanía, hermanos, para que no perdamos esa corona que nos espera, ¿verdad? Para que no perdamos la salvación de nuestras almas, hermanos.
Y nuevamente, hermanos, Filipenses 3, 20 al 21, nuevamente nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, teniendo esto en mente, vamos a, si tenemos en nuestra vida algo que nos está alejando de Dios, hermanos, dejémoslo y acerquémonos más a Dios, hermanos, en esta forma, en saber que nos espera una corona en el cielo, hermanos, una corona que a lo mejor no nos la merecíamos, pero cuando viene Cristo a morir por cada uno de nosotros, en ese momento, hermanos, nosotros tenemos esa gran bendición, tenemos esa oportunidad, tenemos ese camino que nosotros, que primeramente Dios, cada uno de nosotros llegue a la estatura de Cristo, como lo dice la Escritura, hermanos. Este ha sido el tema de este día, hermanos. Y no se nos olvide siempre, hermanos, busquemos siempre las cosas eternas. Dios les bendiga y continuamos con el orden de servicio, hermanos. Hermanos, vamos a cantar una alabanza más a nuestro Dios y damos gracias por el tema que ha traído nuestro hermano Javier, que nuestro Dios lo ha tomado como instrumento en este día para predicar su palabra, esperando que todo lo que hayamos escuchado, ¿verdad?, seamos conscientes en retenerlo. Hermanos, vamos a cantar esta alabanza, La Roca de los Siglos. Ya tenemos, hermanos, cantemos a nuestro Dios, dice así. Jesús es mi refugio en toda tempestad, y es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve, ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Las turbulentas olas se arrojan sobre mí, y las oscuras noches me empiezan a cubrir. Mi barca navegando, llegando al puerto va. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo que da tranquilidad, y es la medicina de toda enfermedad. No temeré la lucha, porque Él me guardará. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Jesús está llamando, Él es el capitán. Si tú eres su soldado, prepárate hoy también. Él llama a la batalla, acude a defender. Es Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama,
Su voz te dice ven. Hermanos, esta fue la alabanza de nuestro Dios en este día. Para honra y gloria de su nombre, te damos el tiempo a nuestro hermano para continuar la adoración a nuestro Dios.